Saludos amables televidentes, bienvenidos a su programa Orientaciones Diversas. Como siempre estamos comprometidos con ustedes de llevarle temas de actualidad, de interés y educativos. Antes de presentar el tema de esta semana, vamos a la sección de los refranes y sus mensajes. El refrán de esta semana es: guerra avisada no mata soldado. ¿Cuál es el origen de este refrán? Bueno, este refrán no tiene un origen conocido, viene del argot popular, del habla popular, y la mayoría de los refranes, bueno, o son creados por científicos, personas de renombre, intelectuales, pero también hay refranes que surgen del argot popular, es decir, que es el pueblo quien a veces crea los refranes. Y eso es sumamente importante porque, si ustedes recuerdan que Jesús hablaba en parábola. ¿Y por qué Jesús hablaba en parábola? Bueno, porque Jesús no quería que los enemigos del catolicismo, los enemigos de lo que predicaba Jesús no quería que supieran lo que él estaba diciendo. Entonces los seguidores de Jesús, los apóstoles, debían interpretar qué era lo que Jesús quería decir, cuál era el mensaje, qué era lo que él quería decir con las palabras que él expresaba. Bueno, pues así son más o menos los refranes. Por ejemplo, este refrán de la guerra avisada no mata soldado, no es que haya guerra ni ese tipo de cosas, es el contexto del mensaje que hay que interpretarlo. ¿Y qué significado tiene este mensaje? Bueno, nos quiere indicar que si somos advertidos con antelación de un peligro que nos pueda afectar, debemos tomar las debidas precauciones y no ser tomados por sorpresa. Ese es el significado de ese refrán: guerra avisada no mata soldado. ¿Y cuál es el mensaje? Bueno, que constituye una advertencia que puede ayudarnos a prevenir innumerables peligros, que debemos tomar todas las precauciones cuando somos advertidos de algo que nos pueda afectar, para luego no tener que justificar o lamentar. Así es que, por eso es que guerra avisada no mata soldado. Hacemos una pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta: un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae Orientaciones Diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones Diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, a través de Telepoder, tu canal. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora
al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. El tema de esta semana es una continuación de la partición sucesoria. Bueno, hace unos días, un par de semanas que hablamos de la partición sucesoria. Muchos de los televidentes que tenemos a través de WhatsApp me escribieron diciéndome que el tema estaba muy interesante y que volviera de nuevo a hablar de ese tema. E incluso una abogada amiga me sugirió de que le explicara más o menos de un caso y que yo tuve el privilegio precisamente de cuando era juez de jurisdicción original de primera instancia de tierra, de conocer y de resolver. Que es que cuando una persona fallece y hay muchos sucesores y hay, por ejemplo, una finca que tiene poco frente, pero tiene mucho fondo. Entonces ella me preguntaba que qué se hacía en ese caso. Yo le dije, bueno, precisamente cuando yo era juez de jurisdicción original, resolví un caso así. ¿Qué se hizo en ese caso? Bueno, primeramente al abogado que representaba a los sucesores se le asignó una parte del frente. Todos los sucesores, eran 9 sucesores, estuvieron de acuerdo que se le asignara una parte del frente. Nos trasladamos al lugar con un agrimensor, hicimos un proyecto de deslinde y subdivisión provisional, se le delimitó la parte del abogado, delimitado en el sentido sencillamente de líneas, porque tú sabes que cuando se delimita tiene que ser de manera, de manera posicional. En el caso de la ley 1542 era de manera catastral, o sea, las designaciones eran catastrales, pero se hizo un plano, es decir, tanto de frente por tanto de fondo para el abogado, se hicieron lotes. Esos lotes, pues los que eran en la parte del frente eran de una cantidad mucho menor que los lotes que estaban en el fondo, que eran prácticamente o el doble y en algunos casos el triple de lo que estaban en el frente, es decir, mucho más terreno que lo que había en el frente. Se hicieron 9 lotes, esos lotes se numeraron del 1 al 9, fuimos a la sala de audiencia del tribunal, fueron los 9 sucesores con su abogado, esos 9 números se metieron en una fundita, y se puso a cada uno de los sucesores, incluso ellos mismos, de quién iba a sacar el primero, quién iba a sacar el segundo, y así sucesivamente. Según fueran sacando el número, si sacaban el 1, bueno, a ese le tocaba el lote número 1, el que sacaba el 5 le tocaba el lote número 5, y eso se fue haciendo hasta llegar al último, que sacara ya el último número. Entonces, después que ya se hizo eso, que se levantó el acta, donde todos firmaron, los 9 sucesores firmaron el acta, firmó el abogado, firmó la secretaria y firmé yo como juez. Entonces, yo le dije al abogado, bueno, presente las conclusiones de esta manera, le dije cómo presentar las conclusiones. Cuando el agrimensor someta el proyecto de subdivisión, deslinde y subdivisión de esos 9 inmuebles, que van a salir 9 títulos, entonces el tribunal va a dejar el expediente en estado de fallo hasta que mensura les remita el expediente ya aprobado con los 9 inmuebles ya individualizados y todo. Naturalmente se hizo una entrada como una calle de una dimensión que 2 vehículos podían entrar al mismo tiempo, uno entrando y uno saliendo, para darle acceso a los lotes que estaban detrás. Todo se hizo
perfectamente. El agrimensor luego preparó eso de manera definitiva, lo sometió a mensura y mensura remitió el expediente ya aprobado al tribunal. Luego que el tribunal recibió los planos aprobados por mensura, entonces dimos la sentencia. Cuando se emitió la sentencia, le sugerimos al abogado que mediante acto de alguacil se le notificara la sentencia a los 9 sucesores y que también el alguacil se le notificara a él, porque era parte de, o sea, él no era parte, pero le correspondió como honorario un inmueble. Entonces, para evitar luego tener problemas en registro de título, que le dijeran, no, porque no se notificó a este, que no se notificó a aquel, yo no, que se lo notifiquen a todos, incluyéndolo a usted. Luego que se notifique y transcurra el plazo de apelación, usted busca una certificación de no apelación en el Tribunal Superior de Tierra. Él hizo así perfectamente, luego llevó la sentencia certificada con la certificación de no apelación al Departamento de Registro de Títulos y Registro de Títulos dio los 10 títulos, 9 de los sucesores y un título a favor del abogado. Luego que él tenía su certificado de título y que ya eso estaba resuelto, fue donde mí precisamente dándome las gracias porque él me decía, magistrado, yo no sabía cómo resolver eso, gracias a usted, que usted sí ideó eso, porque yo realmente no sabía qué hacer. Y gracias a usted fue que pudimos resolver eso de esa manera y todo está en conforme, porque ahí nadie se perjudicó. E incluso ya yo tengo un comprador para la parte mía. Creo que en ese tiempo no me recuerdo bien si eran 5 o 6 millones de pesos que él tenía tratado el terreno. Y estaba contentísimo. Y Alberto, siempre hay que tomar en cuenta eso, que el juez tiene que ser un juez práctico. Porque ahora, lamentablemente, los jueces lo que quieren es quitarse el expediente de encima. En el caso cuando yo era juez, a mí me gustaban los expedientes, entre más complicados eran, a mí más me gustaban. Porque con lo complicado yo aprendía. Porque lo fácil lo hace todo el mundo. Así es. Entonces, a mí cada vez que me mandaban, que yo veía un expediente que era difícil, ahí estaba yo porque me gustaba ese expediente difícil. Porque lo fácil todo el mundo lo hace. Y así se resolvió ese asunto y no hubo ningún tipo de inconveniente. Ahora, sí tienen que estar todo el mundo de acuerdo. Es decir, que haya esa voluntad de todos los sucesores de que el asunto se resuelva. Ahora, cuando hay un solo sucesor que se opone, ahí el asunto se complica. Porque entonces, cuando hay un sucesor que se opone, entonces hay que poner el inmueble en venta en pública subasta. Que precisamente, Alberto, fui el primer juez de tierra que dio una sentencia ordenando la venta en pública subasta de un inmueble, precisamente porque había uno de los sucesores que no estaban de acuerdo. O sea, él no quería ni venderle a los demás sucesores, ni comprar, ni nada. Y en ese caso había una casa. Y como la casa era indivisa, pues yo di una sentencia ordenando la venta en pública subasta. Después que él vio que había una sentencia de venta en pública subasta, entonces se echó para atrás. Y ahí, porque al final tú sabes que cuando hay una venta en pública subasta se perjudica a todo el mundo. Así es. Porque cuando hay venta en pública subasta, el inmueble entonces hay que venderlo mucho más barato. Porque hay que hacer una tasación con un tasador y regularmente los tasadores tasan por debajo de lo que realmente vale. O sea que una cosa es una tasación, que una tasación es como un presupuesto. Usted hace un presupuesto de más o menos lo que usted va a recibir y más o menos lo que usted va a gastar. Pero no quiere decir que usted va a gastar exactamente eso. Así es. Entonces, la tasación es eso, es una guía para usted saber más o menos cuánto cuesta. Pero puede costar más o puede costar menos, porque la tasación no es el precio real. Ya el precio real es cuando usted vende. Y a veces hay un precio de mercado, que a veces el mercado dice cuánto vale una propiedad. Pero yo creo ya que con esta explicación a la distinguida abogada, amiga, yo creo que ella ya tiene ahí la solución, que sí se puede resolver asignando lotes, pero realmente todos tienen que estar de acuerdo. Así que vamos ahora a las inquietudes, Alberto. Sí.
Gracias y buenas tardes a los amigos televidentes. Nos gustaría saber, para edificar a los amigos televidentes, continuando con este programa, sobre las líneas y los grados sucesorios, magistrado, a ver si usted pudiera ilustrar a los amigos televidentes sobre este particular. Sí, Alberto, cuando hablamos de grado sucesorio, nos estamos refiriendo a una generación. Por ejemplo, el padre, Antonio es una persona, tiene un hijo, ese hijo representa la primera generación, primer grado, luego tiene un nieto, ese representa la segunda generación, es decir, cada grado es una generación. Entonces el bisnieto es la tercera generación. La tercera generación. Y así sucesivamente. Y el chorno, como usted le llama. Ya eso es lo último, porque eso es casi un bochorno. Entonces, la línea no es más que el laxo de familiaridad. Por ejemplo, tenemos dos tipos de líneas. Líneas rectas, que la línea recta es línea recta descendiente hacia abajo, que son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, chornos. Línea recta ascendente, que son padres, abuelos, bisabuelos, etc. Entonces, la otra línea es la línea colateral, donde están los hermanos, los sobrinos, los primos, y etc. Correcto. Es decir, que los grados son las generaciones. Por eso se dice que el hijo está en primer grado, los nietos están en segundo grado, los bisnietos están en tercer grado. Cuando no hay hijos, entonces los padres están en primer grado, los abuelos están en segundo grado y los bisabuelos en tercer grado. Y así mismo sucede con la línea colateral. Cuando no hay descendiente ni ascendiente, entonces que entra la línea los colaterales. Entonces, ahí están los hermanos que están en primer grado. Después de los hermanos están los primos o los sobrinos. Los sobrinos. Los sobrinos. Los tíos. Sí, los tíos y luego los sobrinos. En tercer grado y los sobrinos en cuarto grado. Exacto. Es decir, que ya ustedes saben, amables televidentes, que los grados son las generaciones. Es decir, por cada una hay una generación. Los hijos representan una generación, los nietos una generación, los bisnietos otra generación. Los padres una generación, los abuelos otra generación y los bisabuelos otra generación. Los hermanos una generación, los tíos otra generación, los sobrinos otra generación. Es decir, grado es generación. Correcto. Cada generación que representa a una persona, que puede la persona estar viva o una persona que ya falleció. Y las líneas es el laxo de familiaridad. Es decir, que cuando se trata de los hijos, hay un laxo de padre a hijo. Cuando es de nieto, es decir, el padre para el nieto heredar tiene el hijo que haber fallecido. Porque un nieto no puede heredar si el papá está vivo. Es correcto. Y así sucesivamente. Para el bisnieto heredar, todo lo demás tiene que haber fallecido. Y haber dejado patrimonio. Y haber dejado bienes. Correcto. Porque también si no hay bienes, tampoco no hay nada que partir. Es correcto. Ni hay sucesión abierta. ¿Y qué pasa, magistrado, con los hijos naturales? Porque hay hijos legítimos, hijos naturales. Mira, eso es importante porque el Código Civil establecía una distinción entre los hijos legítimos, es decir, aquellos hijos que eran hijos fruto de un matrimonio, y los hijos naturales reconocidos. Que son aquellos que no son de un matrimonio, sino de una unión consensual entre dos personas. Entonces, el código anterior establecía que a un hijo natural reconocido le tocaba el 50% de lo que le tocaba a un hijo legítimo.
Con la modificación del código, ya eso no es así. Ahora todos los hijos tocan iguales. No importa que sean de matrimonio o que sean hijos naturales reconocidos. Reconocido. Es decir, que eso fue, y además eso era inconstitucional. Y una discriminación. Porque establecía discriminación para los hijos. Entonces se modificó el código y ahora todos los hijos, no importa que sean legítimos, es decir, de matrimonio, o sean reconocidos, es decir, que no haya habido matrimonio entre el padre y la madre. Ahora, una situación diferente es cuando hay un hijo que ese hijo no ha sido reconocido por su padre. ¿Y qué tiene que hacer entonces? Porque déjame decirte, Alberto, que con relación a la madre no hay ningún tipo de problema, porque la filiación con relación a la madre se prueba por el simple nacimiento. Es decir, el simple nacimiento de una persona, ya con relación a la madre no hay problema. ¿Por qué se cambió? Tú sabes que existía en la edad antigua el sistema matriarcal, donde la sucesión dependían de la madre. Pero ¿qué pasa? Que se determinó que cuando la madre tenía hijos de diferentes hombres, eso se complicaba muchísimo para saber realmente cómo se heredaba. Y entonces de ahí se cambió el sistema matriarcal por el sistema patriarcal. Pero el sistema patriarcal no era que mandaban los hombres, no, era con relación a la herencia. O sea, que había mucha gente que confunde el sistema matriarcal, que era que las mujeres mandaban. No, eso era para determinar las sucesiones. Entonces de ahí vino el sistema patriarcal, que la herencia dependían del padre, porque con relación a la madre no había ningún tipo de problema por el hecho de simple nacimiento. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un hijo que no ha sido reconocido por el padre? Bueno, hay dos tipos de reconocimiento. Un reconocimiento que es personal, que tiene que ser el padre que vaya a la oficialía del Estado Civil correspondiente a declarar al hijo. Por eso se llama hijo reconocido, donde él va y dice, el niño fulano de tal, nacido en tal fecha, es mi hijo. Entonces se pide un acta de nacimiento y lo original con un original que queda en la oficialía del Estado Civil. Entonces ese es un hijo reconocido por su padre, que no es fruto de un matrimonio, pero sí él reconoce que ese es su hijo. Ahora, ¿qué pasa con un hijo natural que el padre no lo reconoció? Bueno, sencillamente esa persona tiene que hacer una demanda en reconocimiento de paternidad ante el Tribunal Civil de Primera Instancia. Y él tiene que demostrar que él es causaviente de la persona fallecida. Entonces, si la persona está viva, a veces la persona voluntariamente acude y se hace un análisis de sangre. Si se determina ya que sí, que es su hijo, a veces la persona pues reconoce y dice que no tiene inconveniente que se reconozca como hijo, y a veces el proceso judicial ni es necesario cuando la persona ya reconoce, porque se hizo un examen de sangre. Y ahora, si la persona está fallecida, si el padre falleció, entonces el asunto ya es un poquito más complicado, porque en ese caso hay que hacer entonces un examen de ADN para determinar si esa persona es sucesor de esa persona. Entonces, con un estudio de ADN se determina si es hijo o no es hijo. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de un caso que conocí también cuando era juez de jurisdicción original, de hacer un reconocimiento de paternidad mediante un examen, y se determinó que sí, que la persona era hijo, y se dio una sentencia reconociendo a esa persona como hijo. Es decir, porque el tribunal estaba apoderado de un proceso inmobiliario, pero a la vez de ese asunto accesorio. Y tú sabes que en materia, lo principal mantiene a los accesorios. Sí. Es decir, que era deber del tribunal resolver ese asunto, y se resolvió, y se determinó que esa persona... Entonces, ya cuando hay una sentencia que determina que esa persona es hijo de una persona fallecida, entonces ya con eso se pide el acta de nacimiento. O sea que es un proceso civil, pero tiene que ser
naturalmente todos los gastos en que se incurran, tiene que, la persona que está haciendo la demanda, él es que tiene que incurrir en que incurrir en esos gastos y en los honorarios que sean necesarios. O sea que cuando se hace una demanda, pues el demandante es la persona que tiene que cubrir tanto los honorarios del abogado que contrate como los gastos en que se incurran en ese proceso. Alberto, vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato regresamos. Muy bien. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae orientaciones diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche, a través de Telepoder, tu canal. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas, con un tema tan interesante que es el tema de la partición sucesoria. Por experiencia le digo que, experiencia de más de 20 años en el Poder Judicial, conocí, Alberto, cientos y cientos de procesos donde estaban involucrados particiones sucesorias y particiones de bienes de la comunidad y particiones de copropietarios. Es decir, que eso siempre, a veces hay casos que son muy complicados y hay casos que son sencillos, pero siempre hay inconvenientes, porque a veces los hijos no son de una madre común, hay hijos que son del mismo padre, pero son de madres diferentes y a veces no tienen muy buenas relaciones personales, aún siendo hermanos, y a veces eso complica, porque a veces no quieren entrar en razonamiento y ese es un problema serio. Alberto, es importante que le digamos a los amables televidentes quiénes están en capacidad o quiénes no están en capacidad de suceder. Fíjese, magistrado, el Código Civil es quien mejor nos ilustra sobre ese particular, y en el artículo 725 del Código Civil se establece que la persona tiene que haber nacido viable y
Y no solo eso, que haya sido concebido. Si aún no ha sido concebido, no se puede hablar de una persona que tiene derecho a heredar, ¿verdad? Exacto. Y que sea viable en el sentido, porque si nació hecho un vegetal, imagínense, no tendrá capacidad para poder heredar en caso del patrimonio de su finado padre. No sé si usted quiere abundar algo más sobre ese particular. No, porque... y dijimos en uno de los programas anteriores, cuando estábamos hablando del tema, que yo decía, si naces sin cabeza, y tú dijiste, pero hay muchos que nacen con cabeza y sin cerebro. Así es. Bueno, pero si naces sin cerebro, no es viable, porque una persona sin cerebro no puede vivir. Así es. Igual que si una persona, que eso es lo que significa viable. Es decir, viable significa, primero, que haya nacido vivo y que haya nacido con los órganos necesarios para seguir viviendo. Por ejemplo, una persona que nació sin corazón, aunque en el momento que nació haya nacido vivo, pues naturalmente no va a seguir viviendo. Si nació sin cerebro, no importa que haya nacido en el momento del nacimiento vivo, pero no tiene cerebro, no va a seguir viviendo. Así. No tiene riñones. Es posible que naciera vivo, pero sin riñones no va a poder tampoco No va vivir. a poder sobrevivir. No tiene pulmones. Oiga, aunque nació vivo, sin los pulmones no puede vivir. Puede nacer sin ojos y sigue viviendo, porque la gente es ciega, aunque tiene los ojos, pero no ve. Pero no ve. O sordo. O sordo. Sí. Ahora, ¿y si no tiene boca? ¿Por dónde va a comer? Bueno, hay alimentación alternativa, pero en caso de dificultades, pero ya eso es después de adulto, qué sé yo, después de nacido y con alguna dificultad de una vasectomía o algo así, ya hay alimentación parenteral, pero si nació sin boca, no hay posibilidad de que permanezca vivo. Bueno, entonces eso es lo que quiere decir viable, que haya nacido con los órganos necesarios para seguir viviendo. Por ejemplo, una persona puede nacer sin los dos brazos, o sin un brazo, sin las dos piernas, sin las dos piernas y sin los dos brazos, y hay gente que vive, y hay muchísimos ejemplos de personas que están en esas condiciones. Entonces, esas personas nacieron vivos y están viables, porque el hecho de que no tenga brazos, que no tenga piernas, que no tenga un miembro no tan importante del organismo, como es el corazón, el cerebro, los riñones, los pulmones, entonces la persona puede seguir viviendo. O sea que a eso se le llama vivo y viable. Sí, señor. Cuando el código habla de que haya nacido vivo y viable, se refiere a eso, a de que haya nacido con los órganos necesarios para seguir viviendo. Y a propósito del niño, magistrado, me surge una inquietud, y es que cuando hay adultos dentro de la partición sucesoria y hay menores, hay una condición especial que los jueces delimitan para la partición. A mí me gustaría que usted pudiera ilustrar a los amigos televidentes sobre ese particular, qué pasa con los menores que deben ser representados cuando le toque la partición. El finado dejó 3 menores y 6 adultos. Bueno, tú sabes que se requiere para los menores no tienen discernimiento, entonces se requiere un consejo de familia. Hay que hacer lo que se llama un consejo de familia por ante el juzgado de paz del domicilio, y esos menores tienen que estar representados por adultos, porque el menor no tiene capacidad jurídica para hacer ningún tipo de acto. Por lo tanto, naturalmente el menor, todo lo que lo beneficia al menor es permitido por la ley, lo que no puede haber nada que lo perjudique. Que en este caso podría ser la madre, si está viva. Sí, sí. Se hace un consejo de familia y se nombra una persona en ese consejo de familia para que represente a esos menores. Y entonces
ya ella tiene como si fuera un poder para ella hacer lo que los menores harían a favor de ellos. Para poder administrar. Exactamente. Entonces, mientras ellos sean menores, esa persona que nombró el Consejo de Familia tiene la potestad de hacer todas las gestiones en nombre de esos menores. Perfecto. Lo único que no puede vender, al menos que no sea aprobado por el Consejo de Familia y sea con una finalidad específica para beneficiar a los menores. Correcto. Porque, como dije anteriormente, todo lo que beneficia a los menores es permitido por la ley. Ahora, nada que lo perjudique es permitido. O sea que en ese caso, cuando se trata de menores de edad, hay que tener mucho cuidado, porque nada que lo perjudique es admisible. Cualquier cosa que se haga que perjudique a los menores es nulo de pleno derecho. Correcto. Un amigo televidente me acaba de escribir, magistrado, y me pregunta que qué pasa en el caso de los ciudadanos extranjeros que residen en República Dominicana si se le aplican las mismas disposiciones que a los dominicanos. Mira, Alberto, qué importante esa pregunta, esa inquietud, sumamente importante, porque en la República Dominicana actualmente tenemos una gran cantidad de ciudadanos extranjeros, fundamentalmente ciudadanos haitianos, que los dominicanos piensan que no son extranjeros. Sí, los ciudadanos haitianos son extranjeros. Aquí tenemos ciudadanos haitianos, venezolanos, colombianos, casi de todos los países. Son ciudadanos extranjeros, no importa del país que sean, siempre y cuando no sean dominicanos, nacidos en la República Dominicana, con su cédula de identidad y electoral dominicana o con su acta de nacimiento dominicana de que nacieron en la República Dominicana, son ciudadanos extranjeros. Y no importa que estén de manera regular o de manera irregular. Es decir, que la Constitución de la República Dominicana protege tanto a los ciudadanos dominicanos como a todos los ciudadanos de otros países que residen en la República Dominicana sin importar su situación migratoria. Por ejemplo, hay personas que contratan, por ejemplo, a un haitiano que está de manera irregular en la República Dominicana y piensa que ese haitiano no lo puede demandar. Pues claro que sí que lo puede demandar, ya sea en materia laboral, ya sea en materia civil, en cualquier materia. Igual que si un ciudadano extranjero, sea haitiano, sea venezolano, comete un delito en la República Dominicana, es juzgado igual como se juzga a un dominicano, porque no hay distinción, no hay discriminación. Es decir, que eso es sumamente importante. Entonces, cuando un ciudadano extranjero tiene un patrimonio en la República Dominicana, se aplican las mismas disposiciones del Código Civil que si fuera un dominicano. Ahora, ¿dónde viene la dificultad, Alberto? La dificultad viene cuando ese extranjero tiene bienes en la República Dominicana y tiene bienes en otros países. Que si tiene bienes en otros países, entonces ese país tendría que tener relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Porque si él no tiene, por ejemplo, hijos, vamos a poner los Estados Unidos como ejemplo. Un ciudadano norteamericano viene y reside en la República Dominicana, se casa con una dominicana, tiene 2 hijos con esa dominicana. Ya por el hecho de ser hijo de una dominicana, ellos adquieren la nacionalidad dominicana. Por ese simple hecho de nacer de una mujer dominicana. Entonces, él no tuvo hijos en los Estados Unidos. Porque hay una cosa que es sumamente importante. Por ejemplo, una persona tiene un hijo y esa persona fallece. Ese hijo excluye a todas las líneas. Es decir, que el hijo, un solo hijo, hereda todo lo del padre. Un solo hijo. O sea que si nada más tiene un solo hijo, él puede tener 10 hermanos, puede tener la mamá viva, el papá vivo, todo el mundo, pero el hijo excluye a todo el mundo. A todos. Es excluyente. La línea descendiente excluye a todo el mundo. Suponiendo que tuvo un hijo y ese hijo tuvo otro hijo que es nieto,
y falleció el papá. Ambos padres han fallecido, está el nieto. El nieto excluye a todo el mundo también. Es correcto. Porque la línea descendiente excluye a todo el mundo. Excluye a todo el mundo, sí. Entonces, si ese ciudadano norteamericano tiene bienes en los Estados Unidos, entonces esa determinación de heredero que se hace en la República Dominicana, donde los bienes que están aquí se le están transfiriendo a sus sucesores, esa misma sentencia tiene valor en los Estados Unidos. Naturalmente esa sentencia hay que llevarla a la Cancillería, hay que hacer unos trámites diplomáticos, traducirla al idioma del país, en este caso al idioma inglés de los Estados Unidos, y entonces esos bienes que él tiene, que esa persona ciudadano norteamericano dejó en los Estados Unidos, esos bienes pasarían propiedad de ese niño o niñas dominicano, hijo de esa persona extranjera. Es decir, ahora, el problema estaría cuando el país de origen de esa persona extranjera no tiene relaciones diplomáticas con la República Dominicana. Ahí el asunto es un poquito complicado, Alberto, y habría que hablar con una persona ducha en esa materia de asuntos diplomáticos, por ejemplo, en el caso de Cuba y los Estados Unidos, que no tienen relaciones diplomáticas, ¿qué pasaría entonces en ese caso? Vamos a hacer una nueva pausa y de inmediato regresamos. Ya Santiago tiene lo que hacía falta, un lugar especial para el mejor cuidado de su vehículo. Car House Dominicana, venta e instalación de gomas nuevas al mejor precio, venta y cambio de aceite, filtro de aceite, de aire y de cabina, alineación y balanceo computarizado, venta de todo tipo de accesorios para su vehículo, con un personal sumamente especializado. Estamos ubicados en la avenida 27 de febrero 267, carretera Santiago Tamboril, frente a Plaza Alfa, teléfono 809-810-2220. Y si usted no sabe inglés, despreocúpese, pregunte dónde está la casa de su vehículo, que es lo mismo que decir Car House Dominicana. El magistrado Leonardo Mirabal, cada sábado de 7 a 8 de la noche, acompañado de un grupo de profesionales, nos trae orientaciones diversas. Póngase cómodo para que disfrute de un contenido de alto nivel. Orientaciones diversas, todos los sábados de 7 a 8 de la noche a través de Telepoder, tu canal. A las 6 de la tarde, de lunes a viernes, el comunicador Luis Veras hace su saludo informativo Hola País, con criterio de periodismo responsable al más alto nivel. Hola País, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche, a través de Telepoder, tu canal político. H&M Rencar, renta de vehículos modernos a precios asequibles. Si vienes del extranjero, te recibimos en el aeropuerto. Llama ahora al 829-837-6000. Atenciones especiales de Gregory Guerrero. Vehículos en perfectas condiciones. Recuerda, 829-837-6000. En H&M Rencar, para servirte. Estamos de nuevo con ustedes en su programa Orientaciones Diversas. Hoy con el tema de la partición sucesoria, la segunda parte de la partición sucesoria, porque este es un tema, Alberto, muy amplio. Hay muchas cosas que, es más, nosotros hacemos 10 programas y en 10 programas no abarcamos todo lo que tiene que ver con los asuntos sucesorios, porque hay muchas cosas como la indignidad, los hijos que son declarados indignos y ese tipo de cosas. Alberto, debemos explicarle a los amables televidentes cuando una persona, un señor, está casado, tiene hijos con esa persona que está casado, con una mujer que está casada, pero tiene hijos con otra mujer. Es decir, ahora tiene hijos legítimos, pero los hijos que tuvo con la otra mujer, que no es la del matrimonio, él los reconoció. Ahora tiene esos hijos reconocidos.
Sí. La persona fallece y deja un patrimonio. ¿Qué pasa entonces con ahora dos familias? Hijo legítimo e hijo reconocido por otra parte. Sí, sencillo, magistrado. Hay tanto los hijos del matrimonio, que son hijos legítimos, que así lo establece la ley, como los hijos reconocidos heredan de igual manera. Ahora bien, la disyuntiva está en el patrimonio creado por el finado, que fue dentro del matrimonio y que fue sin separación de bienes que se casó, le corresponde el 50% a la esposa. Entonces, ¿qué sucedería con la amante? Porque no es una relación legítima porque está casado. Exacto. Entonces, ahí no se puede hablar de bigamia porque no se ha casado dos veces tampoco, sino que tiene un amante, tiene otra señora con la que conserva una relación y también tuvo hijos. En ese sentido, todos los hijos son iguales para la ley y heredan de igual manera, equitativamente. Eso es lo que tengo entendido. Sí, realmente así, Alberto, porque como fue modificado el código y ahora no se establece ninguna distinción entre los hijos legítimos y los hijos naturales reconocidos, entonces, y tal como tú dices, bueno, si el patrimonio se adquirió en comunidad con la esposa, entonces a ella le corresponde el 50%. Ahora, si han fallecido los dos, entonces el 50% que le correspondía a la esposa solamente le corresponden a los hijos de ella. De ese 50% de la esposa, los hijos que no son de ella no le corresponde nada. A ellos nada más le corresponde del 50% de los padres, del padre, perdón. Del padre. Pero de la madre no, porque él no hay una línea, o sea, no se establece una línea sucesoria, porque él no depende de ahí, porque la línea sucesoria, como dijimos en principio, es el laxo de familiaridad que existe entre una persona y otra. A eso se le llama línea sucesoria. Sin embargo, yo tengo un caso, magistrado, que luce un poquito complicado, y es que el señor tuvo dos familias. En una familia tuvo 8 hijos y en la última familia, sin estar casado, con alrededor de 18 años de unión marital, tuvo 6. Pero los bienes lo adquirió en la última relación. Y entonces, ¿qué sucede ahí, magistrado? Porque heredan todos los hijos, pero la señora última está en posesión de todos los bienes. Sí, pero habría que ver si cuando él adquirió eso ya estaba divorciado de la esposa, porque si él adquirió los bienes y no se había divorciado, entonces en comunidad. No estuvo casado con ninguna de las dos. Ah, con ninguna de las dos. No. Ah, bueno, es que él no estuvo casado con ninguna de las dos. Bueno, habría que ver, porque ahora tú sabes que la Constitución depende de cuándo fue, si fue en esta nueva Constitución o en la Constitución anterior, que no necesariamente para que haya una comunidad matrimonial, las personas no necesariamente tienen que estar casados, sino que si la mujer demuestra que en esa relación de X tiempo donde ninguno de los dos estaban casados. Sí, hace 2 años que murió y la última relación duró 18 años. Por lo tanto, con la última que él estaba, fue que se hizo ese patrimonio, sí, a ella le toca el 50%. El conflicto no está ahí, magistrado, sino que ella tiene el dominio de todos los bienes y se niega a partir. No, entonces hay una partición judicial. Eso hay que poder al tribunal de primera instancia. Si son bienes muebles, inmuebles, tribunal de primera instancia, y si son nada más bienes inmuebles, pues la jurisdicción inmobiliaria es competente para conocer de esa demanda en partición de bienes inmuebles. Siempre que sean registrados. Exactamente, inmuebles, con la condición de que sean inmuebles debidamente registrados con su certificado de título. Porque si son bienes inmuebles que no están registrados,
qué bueno explicarle eso a los televidentes, que a veces la persona, qué es un inmueble registrado y qué es un inmueble no registrado. Bueno, vamos a hacer una explicación rápida. El sistema inmobiliario de la República Dominicana establece un principio de que el Estado es el dueño originario de todos los terrenos de la República Dominicana. Entonces, hay terrenos del Estado que tienen certificado de título que dice propietario Estado Dominicano. Cualquier persona que se introduzca en un terreno, perdón, que el Estado tenga un certificado de título, está invadiendo un terreno propiedad del Estado. Ahora, si es un terreno del Estado que no tiene certificado de título, que nunca se ha sacado certificado de título, entonces ahí viene lo que se llama la prescripción adquisitiva, establecida en el artículo 2262 del Código Civil, que con 20 años de posesión, que debe ser pública, pacífica, inequívoca, ininterrumpida y en calidad de propietario, entonces esa persona puede hacer un proceso que llama saneamiento inmobiliario y obtener un certificado de título. Ahora, si la persona está en posesión de este terreno, pero nunca ha sacado título, y fallece el padre, y los terrenos están en esa situación, entonces para distribuir ese terreno que no tiene título y que no es del Estado con certificado de título, entonces necesariamente hay que apoderar la jurisdicción civil. Cuando yo era juez de la Corte de Montecristi, tuve la oportunidad de fallar expedientes que estaban en esa situación. Precisamente porque el vicepresidente de la Corte, siempre que había determinaciones de heredero y ese tipo de cosas, ordenaba que se me enviara el expediente a mí porque yo tenía experiencia sobre eso, que era uno de los jueces más preparados que tiene este país, porque ya lo pensionaron, que es el magistrado Carrasco, un extraordinario ser humano y un extraordinario juez. Y siempre decía, llévenle ese expediente al magistrado Mirabal, que él tiene experiencia sobre eso. Y siempre me llevaban esos expedientes de cuando eran particiones de terrenos que no tenían certificado de título. Entonces, naturalmente, la partición se hace igual, de una distribución, dependiendo si el inmueble es de fácil partición, y si no es de fácil partición, bueno, pues entonces vendría la venta en pública subasta. Es decir, que prácticamente es lo mismo. Pero esa es la situación, Alberto, que si la partición no se hace de manera amigable, por eso dijimos en el programa anterior, habían dos tipos de partición, una amigable donde todos estaban de acuerdo y una judicial que era ya apoderando el tribunal para que decidiera sobre esa partición. Alberto, se nos han quedado muchas inquietudes. Como siempre. Pero es que este tema es demasiado amplio, como yo decía. Es un tema que se pueden hacer 10 programas y todavía nos queda material. Así es que, amables televidentes, será hasta la próxima donde estaremos con ustedes con un tema de tanta importancia como este. Hasta la próxima. Hasta la próxima.